Muy buenas a todos amigos y bienvenidos a otro vídeo comentado aquí en el canal. Hoy vamos a hablar de Viewpoint 2064, que es la secuela perdida de Viewpoint que apareció el original en Neo Geo y esta secuela perdida en Nintendo 64. Hacía ya bastante tiempo, yo creo, que no subía nada de esta consola. Es una de mis favoritas y una de mis primeras consolas de la vida, así que le tengo muchísimo cariño a su catálogo por muchísimas razones. Tiene algunos de mis videojuegos favoritos y también tiene también alguna cosa que he ido redescubriendo con el tiempo, por ejemplo los Turok o el reciente remaster de Shadowman, que también me ha gustado muchísimo lo que he podido jugar, así que es una consola que yo, pues aunque le tengo mucho aprecio y he jugado bastante, todavía sigo descubriendo cosas a día de hoy. Y uno de estos juegos que os descubro hoy aquí es uno que lamentablemente nunca fue lanzado. Bien, el juego está hecho por Ragdim o Ragjim, que es una empresa que hacía un montón de Bomberman spin-off. Y también hicieron Snowboard Kids y algunos juegos más. Y además licenciado por Sami. La historia de este prototipo que estamos jugando es muy curioso porque este es el segundo prototipo que se ha lanzado o que se ha dumpeado o que se ha rescatado. Porque el primer prototipo pertenece al mes de diciembre del 99 y fue descubierto en 2020, se rescató en ese año, hace 5 años, ¿vale? Ese juego tuvo una historia convulsa, ya que iba a aparecer a finales del año 99, de hecho fue anunciado en una feria japonesa, pero fue retrasado al año siguiente, al año 2000, y en el propio año 2000 hubo como varios intentos de lanzarlo, fechado para finalmente noviembre del año 2000, pero no apareció. Digamos que no se dijo nada, desapareció. Supongo que Sami no consiguió publisher en Occidente y yo creo que esa y más razones que desconocemos fueron los detonantes de que este videojuego nunca viese la luz. Entonces, digamos que lo que yo estoy jugando aquí es el segundo prototipo que se ha encontrado este año, en noviembre de este año, y este prototipo pertenece a abril del 2000 y parece ser una versión acabada o casi acabada. Yo tengo la teoría de que esta no es la versión final, ya que creo que hay alguna cosa que no está bien o que el juego no llega a desarrollar del todo. Entre otros, algunos de los finales, que yo creo que no están todos, o si están es muy difícil averiguar cómo conseguirlos. Y otra cuestión es que al pausar hay una opción de exit que parece ser que nos manda hacia el menú, pero en realidad hace que se cierre la propia pausa. Por lo tanto, yo no sé si eso es un error o es que simplemente es así, de torpe, porque el juego no permite volver al menú principal. Tienes que, digamos, reiniciar todas las vidas hasta hacer game over, que puedes hacer game over desde la pausa, pero bueno, es un poco extraño el hecho de cómo abandonamos los menús de este juego. Entonces, por eso y más razones, yo creo que el juego podía haberse acabado más tarde, o este prototipo no es la versión final. Es muy difícil que esto sea la versión final, pero el juego está al 99% terminado y lo vais a descubrir aquí. Bueno, Viewpoint 2064 es muy interesante porque sigue la escuela Taito absolutamente en todo. Es una mezcla bastante curiosa entre una jugabilidad Raystorm o Ray Crisis mezclado con una progresión Darius en cuanto a cómo vamos a cambiar entre los niveles, y todo ello bajo una fachada muy parecida a Star Fox 64 o Lylat Wars. De hecho, también se parece un poquito al Star Soldier de Nintendo 64, que fue Vanishing Earth, que es uno de los más desconocidos de la saga y uno de los menos citados, pero bueno, ese sí apareció, a diferencia que este que estamos jugando. Bueno, un juego muy trepidante. De hecho, se ha convertido rápidamente en uno de mis juegos favoritos de acción de esta consola, porque le he dado bastantes horas ya a este 2064 y es que me ha parecido maravilloso. Todos los enemigos están basados en insectos y tienen una presentación estupenda, y ya estáis viendo cómo esto rezuma Taito por todos los poros, sin ser un juego de ellos en absoluto. Creo que es en lo que se han basado para hacer este juego, porque tiene no solo lo de elegir múltiples objetivos con el lock-on, sino que además tiene una de las características primordiales de ese sistema, de esos juegos que he citado, y es que si apuntamos a un solo objetivo con todos los misiles disponibles, ¿vale? Va a aparecer una especie de ráfaga de misiles concentrados que hacen más daño. Entonces este lock-on va a mejorar 2 veces más, nos van a aumentar el número de misiles, creo que hasta un total de 10 si no me equivoco, y podremos pues eso, concentrar estos misiles en un solo objetivo o disparar a 10 objetivos diferentes al mismo tiempo. Y todo esto
acompañado de un disparo principal que tiene a su vez dos mejoras más, cambia de color, de verde pasa me parece que a azul y luego a rosa, si no me equivoco esa es la progresión del disparo. Y luego tenemos unos options que acompañan también a esta nave, ¿vale? Estos options tienen un botón con el R con el que podremos dejarlos fijos hacia adelante, y estos options nos protegen de las balas naranjas. Solamente las balas redondas naranjas se pueden absorber. A su vez esto sirve para cargar la barra de canon que podréis ver debajo de la partida. Cuando estemos jugando la vais a ver. Esa barra de canon es un especial que lanza una bomba poderosísima que destroza enemigos de área y además hace bastante pupa a los jefes. Al matar a un jefe vamos a recibir 3 bonus de puntuación, uno de ellos basado en si hemos conseguido destruir todos los puntos débiles del enemigo, ¿vale? Es un todo o nada, si nos dejamos uno no nos van a dar bonus. Un bonus basado en disparar al punto débil del enemigo, que suele aparecer después de haber reventado varias de sus partes, ¿vale? Tendremos que concentrar el disparo de los misiles en ese punto débil y nos darán una puntuación al final del jefe, ¿vale? Tendremos que, digámoslo así, acribillar ese punto débil o revelarlo, que es de color rojo normalmente. Y ya digo que no es fácil de ver, hay veces que hay que partir a un jefe por varios de sus partes o revelar zonas ocultas debajo del metal que vamos a ir destruyendo. Y luego tenemos un tercer bonus que, bueno, ahora mismo no recuerdo exactamente en qué consiste. Creo que tiene algo que ver con algo de lo que he dicho mezclado, pero ahora cuando lleguemos al jefe me fijo porque ahora mismo no lo recuerdo de memoria. Bueno, tenemos una selección de ruta bastante inteligente que consiste en ir hacia la izquierda o hacia la derecha al destruir al jefe. ¿Cuál es la peculiaridad de este sistema? Que la ruta de la izquierda, ¿vale?, hay que revelarla de una forma específica. Y esto es bastante extraño porque el juego no nos da ninguna pista. Se parece bastante a cómo había que descubrir en Star Fox 64 o Lylat Wars los diferentes caminos, ¿vale? Eran silenciosos la mayoría de ellos, eran requisitos que no se decían. Algunos los podíamos obtener con ensayo y error y otros pues o consultando una guía o teniendo la gran suerte de que se nos revelasen. Pues este juego es aún más abstracto porque realmente solamente hay una parte de las fases en la que se va a producir este descubrimiento de la ruta izquierda, que es la que siempre está bloqueada por defecto, ¿vale? Y normalmente consiste o en no ser dañados en ese segmento, en destruir varios de los enemigos de ese segmento o en no destruir en absoluto ninguno, ¿vale? En esta ruta que vamos a tomar, que es la ruta de más a la izquierda posible, que yo diría que es la más difícil, entre comillas, no tiene por qué ser la más difícil porque hay jefes intermedios que son bastante complicados, pero por decirlo así es la más específica de las rutas. ¿Por qué? Porque tendremos que hacer 4 veces esto de descubrir la ruta de la izquierda, ¿vale? Entonces esto se produce siempre en la segunda Danger Zone o en la última Danger Zone del nivel. Las Danger Zone son una especie de partes específicas de las fases donde va a aparecer algo específico, algo especial. Y ahí es donde hay que realizar esa tarea que acabo de comentar, ¿vale? No me sé la tarea en todos los niveles, así que habrá que consultar en el futuro alguna guía que se haga de este juego o simplemente ir viendo qué dice la comunidad acerca de esos finales. Bueno, como estáis viendo el juego va cambiando de vistas, está guapísimo esto. Y es que a veces se pone más vertical, pues lo mismo que le pasa a la saga Rey, que jugaba muchísimo con la perspectiva, sobre todo en su segunda y tercera parte. Me refiero a Raystorm y Ray Crisis. Y a veces se pone en isométrico, como el Viewpoint original. De hecho, no por nada es la secuela de ese juego. A veces pues se pone isométrico recordándonos a esa primera parte. Además, de hecho, hay algún elemento estético también sacado de ese juego. Incluso esa temática de todo enemigos insectoides o basados en insectos robóticos también parece sacado del primer Viewpoint en cuanto a alguno de los jefes que tenía ese juego. Bueno, como estáis viendo, abajo a la derecha se ha producido la condición, ¿vale? Hemos cumplido la condición. Por lo tanto, ahora podremos escoger la ruta de la izquierda al destruir al jefe, ¿vale? Esto se produce siempre al final. Igual que en Darius tendremos que elegir ruta al final de la fase. También se parece mucho este juego a G-Darius en cuanto a lo fiero de los enemigos, su presentación, la cantidad de rutinas que tienen. Y dependiendo de la ruta escogida, algún jefe se repetirá, pero cambian las rutinas levemente de esos jefes, su peligrosidad, por decirlo así. Y además, la fase también podría cambiar
en alguna de las rutas alternativas. Por ejemplo, en la siguiente fase que vamos a jugar a esta, va en esta run que voy a enseñar, se va a ver de una manera un poquito más como si estuviera atardeciendo, y en otra de las rutas yo he visto que en ese nivel hay truenos, es decir, hay como una especie de tormenta y empieza a llover. Entonces está muy chulo porque el juego cambia estéticamente, incluso los enemigos de la fase cambian dependiendo de, insisto, la ruta que hayamos escogido. Bueno, genial los jefes de este juego. De hecho, es complicado en modo difícil o en el modo boss rush, porque yo diría que el modo boss rush está en difícil por defecto y no ha habido cojones a pasarse ese modo. Se desbloquea una vez completas el juego por cualquiera de los 5 finales y ese modo es infernalísimo, no he conseguido completarlo. Sin embargo, esta partida lo vais a ver que me va a salir de manera bastante sencilla todo, de manera holgada, porque bueno, ya me lo sé de memoria y además pues tampoco es tan difícil en el fondo, porque tendremos un montón de golpes, como estáis viendo ahí abajo, los shields, los escudos naranjas, pues van restándose a medida que recibimos golpes, y además hay power-ups que nos recargan 3 unidades de escudo, y además también se nos recarga vida al completar las fases, no entera, la vida no se recupera de forma entera o de forma completa, sino que tendremos que tener cuidado, y si venimos heridos de otro nivel, pues si tenemos poca vida no apareceremos con demasiada en el siguiente nivel. Como estáis viendo, es increíble lo de reventar el disparo cargado, el canon, que hay que ir recargando, como estáis viendo, posicionando los options, bloqueando esos disparos naranjas, ya sea de forma lateral, como están ahora, o de forma frontal. Si los ponemos de forma frontal, no podremos disparar, ¿vale? Es el handicap que tiene el hecho de colocarlos de esa forma. Y ya estáis viendo cómo si disparamos al punto débil rojo vamos a recibir el waypoint hit, ¿vale? Y bueno, ya estáis viendo lo fácil que se hacen los jefes si sabemos distribuir bien el daño. Bueno, y ahora que miro, el tercer bonus se trataba del quick kill, es decir, si matamos al jefe rápido, es del que no me acordaba, ¿de acuerdo? Entonces se puede hacer una especie de fusión entre todos los bonus si hemos matado todos los puntos débiles, si además hemos disparado a su punto débil, y además lo hemos matado muy deprisa. A veces algunos de estos objetivos son excluyentes dependiendo del jefe, porque es muy difícil en ciertos jefes destruir todas sus partes y además hacerlo de forma deprisa. Hay veces que o uno u otro, hay que elegir o uno u otro. Bien, una de las cosas que no he explicado es que tenemos 3 tipos de power-ups, ¿vale? Que mejoran 3 veces, o más bien mejoran 2 veces, ¿de acuerdo? En este sentido tienen 3 niveles de potencia para que nos entendamos mejor. Entonces hay un power-up azul o blanco, que es este que llevamos, que son unas espadas que disparan unos láseres que atraviesan paredes, que es bastante práctico este arma para ciertas partes del nivel. Luego tendremos también un disparo nuclear, una especie de bombas naranjas, que es el primer disparo que vamos a conseguir en el juego, que ese a nivel 3 es potentísimo, ya que dispara una especie de bombas nucleares en vertical, o sea, explotan en el suelo y explotan hacia arriba y hacen un daño masivo, bastante daño. Y luego está el disparo eléctrico, que es el power-up amarillo, ¿de acuerdo? Que ese, pues tengo sensaciones encontradas, porque es bastante bueno para dañar jefes continuamente, ya que son teledirigidos, pero no llegan, no se levantan del suelo, ¿vale? Esos disparos siempre están reptando en el suelo, entonces no son capaces de darle a los enemigos que vuelan. Entonces es un power up un poquito técnico, que a lo mejor sí que nos sirve en el boss rush o contra ciertos jefes, pero yo no creo que sea útil del todo, no para todas las situaciones, ¿vale? Una cosa muy interesante es que estaréis viendo es que ya que es una secuela de Viewpoint, el juego se desarrolla en un plano tridimensional, pero pegado al suelo, anclado al suelo, así que en el fondo solamente es un movimiento en 2 ejes, y el tercer eje está reservado para lo que es la mirilla, ¿vale? La mirilla es capaz de fijar enemigos de la mitad central hacia arriba, y de la mitad central hacia abajo tendremos que encargarnos con los disparos frontales, ¿vale? Eso está muy bien hecho porque el juego tiene como 2 planos de acción, pero dividido en mitad superior y mitad inferior. Es muy inteligente este juego lo que hace, es bastante interesante, y la esquiva, aunque es complicada al principio porque esta vista en tubo no es del todo, digamos, buena para esquivar, sí que terminaremos acostumbrándonos y nos va a encantar el hecho de esquivar un montón de los ataques y de las rutinas enemigas que los enemigos nos van a hacer. Entonces al final nos lo vamos a pasar bastante bien
descubriendo cómo esquivar en la mayoría de rutinas y además descubriendo con cada rejugada rutas diferentes, niveles nuevos, jefes que no habíamos visto, y hay por lo menos una decena de jefes diferentes, no los he contado, pero digamos que hay 10 u 11, entre 10 y 12 diría yo que hay, no creo que haya más de esa cantidad que he dicho. Yo creo que de hecho debe de haber eso, unos 10, 11 enemigos, ¿vale? Y jefes finales he visto 3. Y hay uno que está repetido y tiene, digamos, rutinas diferentes. Entonces no sé en realidad si hay 4 jefes finales o solo 3, ¿de acuerdo? Ese dato no lo manejo porque me falta en este momento solo una ruta por ver. Pero los 5 finales que se supone que tiene el juego, que se supone que tiene esta beta de abril del 2000, pues yo no he conseguido ver los 5 finales, ¿vale? Porque yo creo que hay alguna ruta que no estoy haciendo bien o hay algo que no estoy cumpliendo para sacar ciertos finales, porque no creo que consista solo en llegar a la última, al nivel predeterminado por la ruta predeterminada para sacar un final. Yo creo que debe de haber algo más que se me está escapando. Entonces el juego se va bifurcando y tendremos 5 niveles finales diferentes, ¿de acuerdo? Pero no sé si hay 5 jefes finales diferentes, yo diría que no, yo diría que hay al menos 3, ¿vale? Por lo menos de los que yo ya he visto. He visto el de la ruta superior o más hacia la izquierda, que es el que vamos a matar en esta partida. El de la ruta central, que es una especie de escarabajo chulísimo, esa batalla de las mejores del juego, no la voy a enseñar aquí. Y el de la ruta inferior o el de la ruta más hacia la derecha, que es el de la ruta por defecto, que es una especie de, no sé, un gusano o algo así que es bastante fiero y tiene un montón de pinzas y está muy chulo, ¿vale? Todos son insectos. Bueno, ¿qué más cosas comentar de este Viewpoint 2064? Pues nada, una pena que no se sepa mucho más de este juego porque ni siquiera tiene créditos, es decir, no se puede saber exactamente quién hizo este juego, porque lo más que tenemos de este Viewpoint 2064 es arte promocional de la época, que se le dio a las tiendas de aquel momento un mes antes de lanzarse el juego, un par de meses antes. No sirvió para nada porque, como sabemos, el juego no apareció. Y sabemos que lo hizo Rackjim, los creadores de algunos de los Bomberman y demás, pero no se sabe muy bien quién estuvo detrás. Habría que buscar información de la época, de quién estuvo trabajando en otros proyectos afines o del mismo año y ver, ¿no? Pero bueno, es un juego que es bastante curioso, muy inspirado en lo que he dicho en Taito, en Star Fox 64 y tal, lo de destruir las partes de los jefes y cómo se van señalizando y cómo hay que abatirlas se parece muchísimo más a Star Fox que a Taito, ¿vale? La manera de arrancarle las partes a los jefes y demás. Y luego los combates pues son totalmente Star Fox 64 en cuanto a cómo se gestiona todo. Lo que pasa es que luego la esquiva es el de un shooter más tradicional o vertical con vista en tubo, al igual que hacía Raystone. Ya estáis viendo que hay que ir racionando bien este disparo poderoso, ya que vamos a conseguir arrancarle al jefe las partes más peligrosas. En este sentido, este jefe tiene un cañón frontal bastante peligroso en todas sus formas, una especie de pinza, ¿no?, que hay que destruirle, o boca que extiende. Y nada, pues ya está a punto de morir, ya estáis viendo la cantidad de rutinas diferentes, según las partes estén arrancadas del cuerpo del enemigo o no, este podrá o no disparar, lo cual está muy bien. Si hemos destruido un cañón de su parte derecha, su parte izquierda todavía es capaz de disparar con ese arma. Está muy bien porque los jefes, digamos, que se van adaptando al daño que van recibiendo y las rutinas se combinan entre sí, es decir, un jefe es capaz de disparar con toda su artillería si tiene todas sus partes, o solo una parte de esa artillería si le faltan algunas, y esas otras partes arrancadas van a seguir disparando de otras maneras. Está muy muy bien esto. Y por cierto, lo estoy jugando con el parche al inglés hecho por la comunidad. En realidad la ROM encontrada está en perfecto japonés, ¿de acuerdo? Creo que tiene solamente alguna cosa traducida al inglés, pero el resto de textos van a estar en japonés. Por lo tanto, yo os recomiendo jugar con el parche que os voy a facilitar en la descripción del vídeo, además de dónde descargar esta ROM y demás, ¿vale? Esto también se puede jugar, por supuesto, en una Everdrive, en un Everdrive para 64. Yo no tengo ningún Everdrive, pero algún día si lo llego a tener, pues seguro que me dice este juego. De hecho, tiene muy poquitos botones. Con el A disparamos manteniendo pulsado para los objetivos múltiples o repetidamente para disparar frontalmente. El B para el cañón, es decir, el disparo cargado, el especial, y el R para mover los options hacia adelante. Ya está, no tiene más botones. Con solamente 3 botones y el analógico o la cruceta, que también se puede cambiar el control a cruceta, bastante bueno eso. Recordemos que no todos los juegos de 64 te dejaban jugar con cruceta. Bueno, pues
Eso en cuanto a los controles. Lo que estamos viendo aquí son los subjefes. Los subjefes son bastante fieros, algunos de ellos, y complicados. Y van a aparecer siempre en las Danger Zones. En las primeras Danger Zones normalmente, o en las segundas, aparece siempre un subjefe. Cada fase tiene uno de estos. No sé si hay alguna fase que tiene más de uno. Y luego siempre suele haber una Danger Zone que es más plataformera, ¿de acuerdo? Algunas de las Danger Zones, para cumplir el requisito de ir hacia la izquierda, ya digo que es no ser dañado, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver una zona, más adelante, de esta fase, en la que tendré que cumplir ese requisito de no ser dañado. Ya os indicaré en qué momento de la fase se va a producir. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, una mezcla entre los pocos mensajes de la comunidad que hay de este juego, que en GameFAQs he encontrado algo, y tu propia curiosidad o tu ensayo y error, ¿vale? Pero no me queda muy claro cómo se cumple este requisito en la mayoría de fases. O sea que solamente me he aprendido el requisito de estas fases que vais a ver ahora. Y por supuesto ya la fase final, la que vamos a jugar en quinto lugar, ya no tiene bifurcación porque ya no se puede seguir progresando. Por lo tanto, no hay que cumplir ningún requisito en la fase número 5. Si no somos capaces de cumplir el requisito, que eso puede pasar y es bastante sencillo que ocurra, pues tendremos que ir obligados hacia la ruta de la derecha, ¿vale? Que siempre suele facilitar el juego. Yo diría que si vas más hacia la izquierda es más difícil. Esto lo tenéis que extrapolar a lo que pasa en Darius si tomas la ruta superior con respecto a la ruta inferior. Aunque en Darius es al revés, la ruta inferior suele ser la difícil. Entonces este juego está como al revés. La ruta hacia arriba, si volteamos o si giramos esta especie de esquema de rutas, pues nos va a quedar que las de arriba son las difíciles y las de abajo las fáciles, ¿vale? ¿Por qué? Porque se supone que es más difícil cumplir el requisito y eso, digamos que es lo que determina que la ruta de la izquierda es más especializada o más difícil. Yo creo que esa es la pista. Ahora, no sé si se cumple al 100% porque tampoco tengo mucha más información, ¿vale? Bueno, hay que tener mucho cuidado porque aquí hay unas corrientes que nos van arrastrando. El juego tiene varias partes o varios ataques o varios segmentos que son así, que nos van a traer hacia una parte de la pantalla. Hay jefes que nos lanzan una especie de bombas de vacío moradas y vamos a ser atraídos hacia esas bombas. No nos van a dañar, pero vamos a comernos algunos ataques por culpa de eso. Hay algunos power-ups ocultos o power-ups invisibles que son esa especie de bolas de energía amarillas. ¿Qué hace eso? Aparte de dar un follón de puntos, 60.000, nos van a recargar el canon de una sola vez. Y los pequeños power-ups que nos vamos a ir encontrando, tanto el especial Glock On, que ya estáis viendo que lo tenemos al máximo, como los power-ups que vamos a llevar a los lados de la nave, es decir, el disparo frontal, pues también van a sumar un poco de canon, un poco de barra de especial, ¿vale? Así que casi todo sube barra al final. Bueno, esta es la parte en la que no podremos ser dañados. Esto es memorización al 550%. Aquí no hay tutia, no hay improvisación. Aquí no se puede improvisar. Tienes que saber perfectamente hacia dónde se mueven, ¿vale? Normalmente siempre se mueven hacia ti o hacia la derecha o izquierda. No se mueven hacia arriba. Entonces lo que hay que hacer es memorizar la ruta, que siempre es la misma, no improvisan, estos cubos siempre hacen lo mismo, y rezar para que no se nos olvide o no nos despistemos, que no se nos olvide, digamos, la ruta de estos que forman estos cubos, estos pasillos del infierno que vamos a ir teniendo que transitar. Entonces, una vez ya hemos llegado aquí, nos quedamos aquí arriba a la izquierda y ya está, y conseguiremos el desbloqueo de la ruta final, de la ruta izquierda final, ¿vale? Que nos va a llevar al jefe final de la ruta izquierda, que es una abeja o una avispa, que nos recordará un montón a Don Pachi y la presentación y todo, está muy chulo. Pero voy a ir con el disparo nuclear, que es el que llevamos ahora, al máximo, el disparo naranja al tope, que es bestial. Bueno, este enemigo es uno de los mejores del juego, esta especie de mariposa o polilla, que es Nightmare Wizard, es maravilloso. Esta batalla es la hostia porque me recuerda un montón a Taito. Esta pelea es muy de ellos, tanto como nos va traqueando el enemigo con sus láseres rastreadores, como las diferentes partes de esta batalla. Además es durillo este jefe, aguanta bastante, pero bueno, tenemos el disparo nuclear que vamos a hacer que el enemigo caiga más o menos rápido, pero bueno, ya estáis viendo cómo ya tendremos varias cosas que gestionar. Los disparos naranjas están ahí para que los podamos absorber, pero yo ya tengo el especial al tope, que me lo he traído de antes. Y bueno, alguna hostia me voy a llevar, evidentemente. Es muy difícil hacerse un no miss en este juego, ¿de acuerdo? O sea, no recibir ningún golpe. Pero bueno, sí es, digamos, asequible que no perdamos vida. Si perdemos una vida, por cierto, es decir, si nos quitan todos los escudos,
nos echarán hacia atrás, ¿vale? Hacia los checkpoints. Los checkpoints, ¿cómo se sabe dónde están? No se sabe, simplemente hay como 2 o 3 en las fases y lo sabremos cuando nos maten, ¿vale? Dónde están esos checkpoints. Bueno, ya estáis viendo lo masivo que se vuelve de repente. Algunos enemigos tienen 3 barras de energía, como es el caso de este. Otros tienen 2,5, otros tienen 2, otros tienen 1,5, depende del enemigo, ¿vale? Bueno, ya estáis viendo cómo nos va fijando desde el fondo. También está muy bien que el juego aprovecha muy bien la distancia visual que es capaz de mostrar, porque no es demasiado amplia. Sin embargo, está bien hecho porque siempre vamos a estar a la distancia justa como para ver o para anticipar los ataques que vienen del fondo. Ya estáis viendo cómo combina ahora láseres con disparos irrompibles o imparables, ¿vale? Que son esos disparos amarillos. Y bueno, es demasiado difícil de esquivar este enemigo, pero bueno, ya le queda poco. Maravilloso las rutinas, eso recuerda un montón a Raystone. Ya digo que hay un nivel del espacio que tiene esa especie de láseres que vienen del fondo. Yo creo que se inspiraron totalmente en esa saga. Y bueno, aquí hemos cumplido el Quick Kill y el Waypoint Hit, pero ya estáis viendo que el All Parts Break no lo hemos conseguido porque evidentemente nos hemos dejado un montón de partes. Este enemigo además es infernal. Y nada, la elección final ya no vamos a poder elegir más porque vamos al último nivel. En este sentido es el nivel número 11, ¿vale? Vamos a tener, digamos, 5 etapas. La etapa 1 es el nivel 1, la etapa 2 es el nivel 2 y 3, la etapa 3 son el nivel 4, 5 y 6, la etapa 4 el nivel 7, 8, 9 y 10, y digamos que la etapa 5, la última, 11, 12, 13, 14 y 15, ¿vale? Que son los últimos 5 niveles. Ya lo estaréis visualizando en vuestra cabeza, más o menos lo que he dicho. Hay 5 etapas, tendremos que pasar por 5 niveles obligatoriamente. De los 15 totales que hay, y siempre hay una bifurcación, se abre siempre hacia izquierda o hacia derecha, por lo tanto tendremos 5 niveles finales a los que podremos llegar, ¿vale? Bueno, ya estáis viendo que ese power up verde es el lock on, ¿vale? Que ya tendremos al máximo, nos dan 10.000 puntos si recogemos un power up que ya tenemos al máximo, y ese power up azul paso de él porque son los láseres que atraviesan en fila, que son bastante buenos para las fases, pero no son tan buenos para los jefes, o no son casi tan buenos como este que llevamos ahora mismo, ¿vale? Que es este disparo nuclear, que es muy bestia, y además la animación mola un montón. Por cierto, la música, no lo he comentado, pero es una mezcla muy curiosa entre el Star Fox de Super Nintendo, suena de hecho a Star Fox de Super Nintendo 100%, y alguna melodía que suena más a Star Fox 64. Es como una mezcla entre esos dos juegos. No sé quién es el músico, pero este tío, el que lo haya hecho, la persona que haya hecho esta banda sonora, se ha inspirado en el Star Fox de Super Nintendo, en el del 93, totalmente, porque hay 2 fases que me recuerdan un mogollón a ese juego. Y no digo Star Fox 2 porque es un juego que, si bien no fue lanzado igual que este, se tuvieron que inspirar por narices en uno de los 2 que ya se lanzaron en la década de los 90, que fueron 2 simplemente, o Star Fox o Star Fox 64, del Last Wars. O sea, no había más de dónde fijarse. Lo digo porque es un homenaje no solo técnico y físico a Star Fox y la manera de jugar, incluso cómo descubrir las rutas y tal, sino que luego tanto en batalla como en sonido es un juego de Super Nintendo metido en un cartucho de 64, ¿vale? Con las posibilidades de un juego de 64. Y bueno, ya estamos en esta especie de campo de asteroides, campo de meteoritos que hay que ir destruyendo con cuidado, ya que van fragmentándose y esos fragmentos pueden ser letales. Bueno, nos quitan simplemente un escudo, pero bueno, no es muy difícil con los disparos nucleares, ya que ya estáis viendo que ya estaréis notando que van destruyendo absolutamente todo lo que se encuentran por el camino. Y luego hay una especie de asteroides azules que son indestructibles. Ya estáis viendo como el juego diferencia muy bien el plano inferior del plano superior. Este shoot'em up es bastante exótico y muy extraño, porque no hace como otros juegos que los 2 planos coexisten uno delante de otro, como le pasa a la saga Rifles, ¿vale? Sino que aquí se divide entre plano superior e inferior, y al superior es una especie de gallery, y el inferior es un shoot'em up más tradicional, más vertical, como si la cámara estuviese más hacia atrás, ¿vale? De hecho el movimiento es vertical, esto es un shoot'em up vertical al que le han puesto la cámara detrás. Lo digo por el movimiento, porque no es, la nave está siempre pegada al suelo, ¿vale? Al igual que pasaba en Viewpoint en el original.
Bueno, ya estáis viendo esta parte demencial de cristales indestructibles que van formando caminos. Esto me recuerda mucho a Venom de Star Fox 64, a la parte easy, entre comillas, ¿no? A la ruta fácil, que tenía como esta especie de caminos con bifurcaciones y demás, aunque aquí no hay bifurcaciones, pero bueno, ya estáis entendiendo a lo que me refiero, ¿no? Que hay como... había segmentos de Venom que eran así, tal y como se ha visto aquí. Bueno, esos enemigos conviene matarlos y ponerse en el mismo rail o a la misma altura que ocupaban, ¿no? Para que no nos dañen los otros. Pero a mí pues me han dañado unas cuantas veces, me lo he podido permitir porque en este nivel son bastante generosos con los power-ups de vida. Hay dos, justo muy pegados uno a otro. Y bueno, enemigo final, Hellgate Law, que es una especie de, no sé, avispón infernal metálico. Y siempre que hay un avispón metálico, pues nos vamos a acordar, como no, de la saga de Don Pachi, donde es un clásico siempre poner un avispón de jefe final. Que por cierto, en el DLC o en el standalone de Never Awake, que ha aparecido en diciembre, ¿vale? Que os lo recomiendo muchísimo, ya lo traeré por aquí en algún momento. El jefe final verdadero es también un avispón, es también una avispa cabreada, que es un homenaje bastante consciente a Cave, al menos en ese juego. Bueno, ya estáis viendo qué chulería de combate, lo que pasa es que se va a agotar rápido porque llevo una de las mejores armas y no le doy tregua, no le dejo respirar, ¿vale? Bueno, es impresionante el nivel de las rutinas de este juego. Hay un jefe final que me gusta bastante más que este, que es el de la ruta central, el del nivel 13, ¿vale? Que es el de la ruta de en medio justo del juego, ¿vale? No se va a enseñar, no se va a mostrar porque, bueno, he decidido mostrar esta ruta, que yo creo que es más interesante a nivel jugable, pero el jefe final, digamos que hay uno que me gusta más que este, que además ofrece más reto que este y es más interesante, es mucho más chulo que este jefe, aunque no está mal, a mí me gusta también este jefe, pero hay uno mejor, ¿vale? Bueno, nos intenta encerrar entre láseres y nos ha dañado, efectivamente es muy difícil no ser dañados aquí. Y nada, un juego que me encanta cómo suena, cómo se juega, lo he jugado un montón de horas, le he metido un montón de horas, hasta aprender a jugar bien. He visto la mayoría de rutas, creo que me falta, como digo, solo una, la del nivel 14, que es la única que no he visto, ¿vale? Y bueno, pues en teoría 5 finales, yo solo he visto 3 diferentes, ¿vale? Porque hay un nivel, hay una de las rutas que me ha enseñado exactamente el mismo final que vais a ver ahora aquí. Entonces no tengo muy claro si es que he hecho algo malo o no. Bueno, hemos hecho solamente el quick kill, pero bueno, suficiente para poder enseñar el final y que no me dañen demasiado porque ya me quedaban solo 3 toques. Y si morimos, nos quitan todo, ¿vale? Nos quitan todo. Y durante los jefes no aparecen power-ups, a diferencia que en el modo boss rush, donde sí aparecen power-ups. Insisto, el parche al inglés es hecho por la comunidad, es decir, este juego no estaba traducido en origen, ¿vale? De hecho, es que no consiguieron ni publisher para Estados Unidos, por lo tanto, no creo ni que se llegase a plantear una traducción, ¿vale? Pero bueno, la comunidad ya ha trabajado suficiente en el juego como para, si nos interesa la historia, que es una amalgama de clichés típicos del género. Y nada más, pues esto ha sido Viewpoint en 2064, un juegazo, me ha encantado, se posiciona muy alto en mi top de 64 de juegos de acción, por lo menos de los pocos que hay, se posiciona bastante arriba, me ha gustado muchísimo. Recuerda también un poquito a Sin and Punishment, por mencionarlo también. Pero nada, eso, ya digo, entre Vanishing Earth, Star Fox 64, Raystorm y cualquier Darius, o por ejemplo G-Darius, ¿no? Al que se parece mucho. Más información en la descripción y feliz fin de año, felices fiestas a todos. Un abrazo.